Hola, bueno, muy buenos días. Soy Carmen Vergara, subdirectora de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y les doy la bienvenida al seminario virtual Cómo mejorar el concurso Fondos de Artes Escénicas, Diagnóstico y Propuesta, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión 2024. En el concurso de políticas públicas UC, equipos interdisciplinarios de académicos y académicas de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 19 años, en los cuales se han elaborado y presentado más de 170 propuestas en diversos temas de interés público. Hoy presentaremos el la investigación propuesta para una renovación de los instrumentos de financiamiento estatal para las artes escénicas en Chile, desarrollada por los académicos Milena Gras, de la Escuela de Teatro UC, quien nos acompaña, María Luisa Vergara Anduesa, del Instituto de Economía UC, quien también está aquí con nosotros, Gonzalo Valdivieso, del Campus Villarrica UC, Pamela López, de Plas Gestión Cultural, y Pablo Cisterna, doctorando de la Universidad de Barcelona. Saludamos ahora también especialmente a los panelistas que nos acompañan hoy, a Susana Tello, integrante de la Secretaría Ejecutiva de las Artes Escénicas y directora estratégica del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien nos acompaña en representación de Claudia Gutiérrez, jefa del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, que por razones de último minuto no pudo acompañarnos. Pero agradecemos mucho la presencia de Susana. También a Marcelo Saavedra, miembro del Consejo Nacional de Artes Escénicas, y María Sepúlveda, directora ejecutiva de Fundación Teatro Amil. Muchas gracias por acompañarnos y saludamos a los asistentes, a quienes les cuento que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todos podamos leerla. Además, les comento que este seminario estará disponible desde mañana junto con las presentaciones en el sitio web políticaspublicas.uc.cl. Entonces, para comenzar, vamos a invitar a Milena Gras, de la Escuela de Teatro UC, y María Luisa Vergara, del Instituto de Economía UC, a presentar los resultados de este estudio. Adelante, Milena y María Luisa, tienen 25 minutos, les aviso cuando estén cerca del tiempo. Genial, Muchas gracias. muchas gracias. Vamos a compartir. Bueno, muchas gracias. Como les comentó Carmen, este estudio que está realizado por algunos académicos de la universidad en conjunto con otros miembros, principalmente tiene como la idea de proponer una renovación de algunos elementos que están vinculados al financiamiento particular de la creación en artes escénicas, ¿ya? Ese fue como el objeto de estudio. A modo de contexto, nos estamos situando en un momento en el cual hay una reciente aún creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que se concreta en 2018 y prontamente después surge la promulgación de la Ley de Artes Escénicas en 2019, que es la última ley de artes que se ha promulgado para alguno de las disciplinas específicas, o más bien de los sectores específicos, habiendo otras anteriores como la ley audiovisual o de música, y que junto con ella, o a partir de ella, surge también la creación de algunos estamentos que hoy regulan la entrega de los fondos para las artes escénicas, que son principalmente estos tres que están detallados acá, que es la creación de la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas, la creación del Consejo de Artes Escénicas y del Fondo de Artes Escénicas, que va a ser el objeto principal de nuestro estudio. Em, el motivo de centrarnos en este fondo de manera particular tiene que ver principalmente con la reciente elaboración del mismo y por lo tanto el que todavía se encuentra en una etapa de alta flexibilidad en la cual podría ser pertinente proponer mejora, así como también porque es un fondo que ha ido adquiriendo relevancia en el tiempo. A modo de ejemplo, en la propuesta de ley de presupuesto, en el borrador de ley de presupuesto para el año 2025, que fue recientemente aprobado, el Fondo de Arte Escénica incorpora un 63% de crecimiento real respecto del año 2024 en términos de recursos.
que era mayor al de los otros fondos. Y dentro de este fondo, el principal componente o la mayor parte de los recursos se los lleva el componente que tiene que ver con la creación y la producción escénica. Y eso también delimitó un poco el foco de este estudio, así como también algunos otros componentes que tienen que ver con quizás con la esencia misma de este fondo y que siempre han sido componentes como que en alguna medida son menos asibles, dada su característica cualitativa o subjetiva, y que por ende han estado siempre en constante revisión eh, y mejoramiento, por así decirlo. Entonces, dada esta calidad un poco de algunos elementos que se incorporaban en la evaluación, eh, para la asignación de los recursos vinculados a la creación de artes escénicas, y la envergadura de este componente dentro del Fondo de Arte Escénica, decidimos focalizar el estudio principalmente ahí, acotarlo hacia ese lugar. El objetivo de este estudio era principalmente hacer una revisión y una propuesta de mejora para el financiamiento concursable para la creación y producción de artes escénicas perteneciente al Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los objetivos específicos fueron principalmente tres: identificar criterios para el financiamiento de los instrumentos que posibilitaran dar continuidad al desarrollo de la creación y producción escénica, ver alternativas de mejora en contextos de evaluación y selección, o sea, nos concentramos fuertemente en eso, en la evaluación y la selección, para la sostenibilidad del mecanismo de financiamiento y la estabilidad de los agentes, y por último, también teníamos la intención de mapear otros sistemas de financiamiento para la arte escénica en el ámbito internacional que pudieran servir de referencia para las propuestas que les vamos a presentar hoy día. Muy brevemente, la metodología no me cambio, que ocupamos como principal objeto de estudio las bases concursables del Fondo de Fomento a la Creación y del Fondo de Fomento a la Creación y Producción de Artes Escénicas, que son dos líneas que forman parte de este componente de creación y producción. Ese fue nuestro principal objeto de estudio. eh, a partir, y lo analizamos a partir de fuentes primarias y secundarias, principalmente de datos públicos sobre los concursos y sobre la asignación de los fondos previa, eh, las bases mismas, las actas de las reuniones del Consejo de Arte Escénica, y también a partir de 5 grupos focales con agentes del sector, que involucraron una gran variedad de agentes, ¿ya? Desde artistas que habían sido adjudicatarios del fondo, otros que no habían sido adjudicatarios del fondo, en la región metropolitana, en otras regiones, jurados, y también tuvimos entrevistas con autoridades del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que están vinculadas en específico con este fondo. Y por último, hubo 2 talleres de socialización de los avances que formaron parte también del concurso en el cual para el cual hoy día estamos presentando los resultados, apoyados por el Centro de Políticas Públicas, que fueron súper importantes para ir como viendo de qué manera nosotros podíamos ir mejorando el mismo proceso de investigación durante el periodo en el que esto se llevó a cabo. Hicimos principalmente un análisis descriptivo de contenido. ¿Qué levantamos en el diagnóstico? Acá les traigo las principales propuestas que levantamos para el diagnóstico, un poco de la situación en la que nos encontramos. Distinguimos 4 parámetros que tienen que ver principalmente, o elementos que tienen que ver con el fondo vinculado a creación escénica, y también otros transversales que salieron de manera fuerte en las conversaciones. Para algunos de ellos les traje algunas citas que nos parecieron relevantes. Cuando vean el estudio hay una cantidad mucho mayor o más abundante también de citas y de testimonios, pero también de análisis de las bases mismas que hoy día los vamos a presentar un poco más por encima, ¿ya? Lo primero es que se detectan parámetros era en relación a los parámetros de evaluación y la propuesta artística, y esto se asocia principalmente con que existe la percepción de que los criterios de selección están más vinculados con la gestión y producción que con la creación misma, ¿ya? Y esto trae como consecuencia un segundo quizás diagnóstico, que es que se centra principalmente la asignación de los recursos en cómo los proyectos están presentados en términos de un proyecto completo y acabado, para los cuales las personas que participan del sector, tanto en los puestos como tanto siendo artistas como también siendo espacios que eventualmente programan,
los proyectos que se postulan, em, reconocen que hay parte de los criterios o de los elementos de evaluación que no parecieran estar tan vinculados con una lógica de creación, sino que más bien con una lógica de realización de los proyectos. Es decir, con proyectos que están más acabados y que por lo tanto no permiten flexibilidad durante el proceso, lo que es muy propio de un proyecto de creación. Entonces, por una parte están los artistas tratando de crear cosas y por otra parte se les pide postular un proyecto que tiene un principio y un fin y que tiene el foco muy puesto en lo que resulta, y eso, en alguna medida, como una de las graves consecuencias un poco de eso, es que hace que se distancie lo que se presenta de lo que eventualmente se realiza, porque hay como una técnica para poder presentar, y que lo que ocurre después a la larga en el periodo de creación es distinto o tiene otras variaciones que lo que se presentó. Y acá para ilustrar les traje algunas citas de esto. Por ejemplo, esta que dice como los fondos me obligan a hacer como si la obra ya estuviera lista, pero eso no es real, ya te entra contra el proceso creativo. Uno entonces cumple con una solicitud que te exige un proyecto completo y claro, porque así hay más posibilidad de adjudicarlo, pero deja fuera todo el espacio de la exploración, que es algo como intrínseco a lo que quería financiar este fondo. O también, que fue como un gran tema de discusión, principalmente con la sala y con los festivales, que es esta cita, que dice: partamos por la gran mentira del compromiso de las salas con la selección de los proyectos que postulan a los fondos. La demanda de cartas de solicitud de compromiso es muy alta y uno sabe que si le niega las cartas a las compañías, no cumplen con un requisito de la postulación, pero por otro lado, uno sabe también que esa obra tiene que pasar por un proceso de selección interna. O sea, en alguna manera, este requisito de tener que contar con todo hasta el final también hace que la organización de la programación se vincule muchísimo a los tiempos de los fondos, y a veces hay una distancia grande con eso y después existe un segundo periodo de selección por parte de la sala, lo que indica que un proyecto que se adjudica a un fondo no necesariamente va a contar con un lugar tampoco, a pesar de que presente una carta. ¿Ah? Un tercer elemento tiene que ver con elementos como clave dentro de la postulación, que se vinculan con cosas subjetivas, como lo decíamos al principio, como la calidad o el impacto, que son elementos que ha habido un esfuerzo por parte del Ministerio de ir tratando de definiendo y de acotando en el tiempo, pero pareciera que siempre hay cosas como, queda como en un nivel que es muy subjetivo, y también se reconoce que hay como una distancia entre lo que, o hay una nebulosa un poco respecto de lo que se podría definir como calidad artística. De hecho, algunos dicen quizás no lo deberíamos llamar calidad, quizás deberíamos ir hacia solo elementos técnicos, por ejemplo, y dejar de lado, no evaluar eh, algunas cosas como esa. ¿Ya? Y por último, el último parámetro en esto tiene que ver también con la exigencia y los recursos disponibles de los fondos. Yo creo que esto es algo como que siempre ha salido en el sector, cuán suficientes son para poder cumplir con los requisitos, pero acá se reconoce que ha habido como algunos intentos por tratar de profesionalizar al sector. Un punto muy clave dentro de esto ha sido el solicitar que los artistas tengan, por ejemplo, con la producción, un poco que se va a hacer cargo de la realización del proyecto, que no solo sea una relación a partir de un contrato honorario, sino que tenga algunos componentes un poco más formalizados que se reconoce que podrían ser muy beneficiosos, pero eso implica aumentar bastante los sueldos que se necesitan pagar, y se reconoce que los fondos no son suficientes como para poder cumplir con esas exigencias en alguna medida y si bien existe un interés en eso, faltarían como recursos para poder hacerlo. Y ya a nivel más general, un poco de forma transversal, eh, surgieron algunos elementos vinculados con la eficiencia del proceso de postulación. Hay como algunas inconsistencias respecto del uso de algunos términos a lo largo de las bases de postulación, que esto se observa para más de algún proyecto, y también se detectan como duplicidades. Por ejemplo, ahora se incorporó en el Fondo de Arte Escénica el entregar un documento que detalle el plan de producción. Sin embargo, hay muchos de los componentes del plan de producción que se solicitan igual en la plataforma, entonces hay como una duplicidad de algunos esfuerzos. Y luego, dos elementos más que se vinculan con el seguimiento a los proyectos y con las estrategias de continuidad. Principalmente el seguimiento em, se reconoce que también como por la capacidad que hoy día existe de personal también en el ministerio, y la gran cantidad de trabajo que esto involucra, el seguimiento ocurre más bien como una forma de reporte hacia el final del proyecto, en el cual se entrega una rendición del proyecto, una rendición financiera, con mucho foco en la rendición financiera, pero hay pocas etapas en las cuales se
se vaya a ver, por ejemplo, un proyecto o se permita ver cómo está evolucionando el proyecto, así como también una ausencia de acompañamiento en algunos temas cruciales. Por ejemplo, como los proyectos están tan enfocados en la realización, a veces hay como exigencias que los artistas plantean que ellos no tienen las capacidades como para poder realizar algunos temas legales de contratación y que podría ser súper útil tener una contraparte que pudiera acompañarlo en ese proceso. Y las estrategias de continuidad se vinculan principalmente con el sistema de concursabilidad, que si bien permite entrar a personas a adquirir el financiamiento de personas nuevas, artistas, compañías, colectivos, todos los años, por otro lado, impide procesos que sean de más larga data. Y también acá ha habido como un intento de poder financiar o reconocer la trayectoria de algunas compañías, pero todavía el poder instalar procesos que tengan que ver con metodologías poéticas y propuestas que sean un poquitito más de mediano o largo plazo y que por lo tanto permitan el desarrollo artístico es difícil, dado como la periodicidad de los fondos y la incertidumbre respecto del financiamiento futuro. Estos fueron como los principales elementos de diagnóstico que levantamos. Y acá yo le voy a dar el pase a la Milena para que nos cuente un poco como del análisis de política comparada, podríamos llamarlo un poco de las políticas que vimos en otros lugares que podrían ser útiles para informar un poco cuáles podrían ser las mejoras a hacer y finalmente las propuestas. Gracias, María Luisa. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. De las experiencias internacionales que revisamos, em, tenemos aquí un breve resumen. Voy a hacer eh, hincapié en un par de puntos. Respecto del sistema canadiense, lo que más nos llamó la atención tiene que ver, por una parte, con el intento por medir justamente el impacto intrínseco de las obras por sobre el impacto instrumental. Esto tiene que ver con lo que mencionaba María Luisa recién, respecto de poder determinar variables, indicadores que sean cualitativos en procesos emergentes, más que centrar la evaluación de los proyectos de productividad o de resultados sobre métricas que sean solamente cuantitativas. Lo otro interesante de ese modelo es que es un modelo incremental. En la medida en que uno se va adjudicando proyectos más pequeños, puede postular a financiamientos más grandes que tienen como requisito el haberse adjudicado proyectos previamente. El programa Iberescena nos pareció interesante porque se aplica, puede postular personas o compañías de todo el ámbito iberoamericano, y eso reúne, además de Portugal y España, prácticamente todo América del Sur y Centroamérica, y en ese sentido constituye una tabla rasa sobre la cual encontrar un denominador común para todos estos países, a pesar de las diferencias que tienen en términos de institucionalidad para las artes y de infraestructura. Entonces, lo que se pide allí nos parece que marca el mínimo que debería tener cualquier proyecto que postule a fondos de producción. Australia propone distintos modelos de evaluación, tiene un fuerte desarrollo de la inscripción y entrenamiento apresto de los evaluadores a largo plazo, con mentorías de evaluadores mayores a evaluadores más jóvenes. Em, es un ecosistema complejísimo en términos de la cantidad de fondos y la manera en que se puede solicitar financiamiento también y eso es algo que el ministerio está impulsando, con aportes conjuntos del sector privado, ¿ya? Y finalmente, Quality Metrics, lo que más nos interesó, que es del Reino Unido, tiene que ver con una pequeña pauta de autoevaluación que se propone rellenen el equipo creativo, los pares de la disciplina y el público, con objeto de ir generando una base de datos de elementos que tienen que ver con el impacto
que sea autorreportado. Y en ese sentido, volvemos de nuevo a la pregunta por indicadores cualitativos. ¿Pones la otra? Entonces, en relación con esto, estamos haciendo una serie de propuestas. Sabemos, y en ese sentido, Marcelo y Susana, que están en el Consejo, lo tienen clarísimo. Los fondos han estado cambiando en los últimos 2 o 3 años, siempre están cambiando, digamos, pero en los últimos 2 o 3 años se han ido moviendo en la dirección de algunas de las propuestas que estamos haciendo. Un elemento importante que no vamos a tocar tiene que ver con la cobertura regional o descentralizada de los fondos, si es pertinente o no moverse a lo macrozonal, y este año ya había esfuerzo en ese sentido. Dale, María Luisa, por favor, la otra. Entonces, hay algunas cosas que vamos a mencionar que están ya formando parte de la discusión en el Consejo, pero aún así nos parecía relevante reforzar ese trabajo. En relación con los parámetros de evaluación de las propuestas artísticas, nos parece que es importante tener una definición más clara em, de lo que es la propuesta artística, por ejemplo, versus la propuesta de dirección, e incorporar criterios de evaluación que permitan profundizar en la especificidad de la creación artística y el vínculo con el contexto sociopolítico y o territorial. Y esto tiene que ver con la dificultad, por ejemplo, de definir lo que es el territorio o cómo medimos el impacto de un proyecto en el territorio. ¿Ya? El próximo, por favor. También esto tiene que ver con lo que mencionaba María Luisa recién. ¿Cómo medimos la especificidad o cómo nos vinculamos más estrechamente con aquellas características específicas de los procesos de creación que son emergentes, que son inciertos, que son recursivos, justamente para ubicarnos en un lugar que dé garantías de que el proyecto se puede ejecutar, pero al mismo tiempo sea, entre comillas, más sincero en términos de la incertidumbre del resultado, ¿ya? Em, Pasa, por ejemplo, sí, quédate ahí un momento, que tenemos aquí el tema de hasta dónde pedimos diseños de elementos que pueden cambiar durante el proceso, ¿ya? La próxima, María Luisa. Después tenemos el gran tema de los criterios de evaluación. em, Y aquí el gran problema es cómo nos mantenemos en criterios que sean cualitativos, que no remitan a un valor específico. El problema que tenemos con la calidad es que por lo general la calidad de una obra artística está muy determinada por el sistema de valores que tiene quien propone esa calidad. Y ahí se corre siempre el riesgo de que aquello que consideramos como calidad desde el punto de vista de quien propone, de los artistas que proponen el proyecto, puede ser distinto a la calidad entendida por quienes evalúan. Entonces, estamos haciendo algunas propuestas de redefinir el criterio de calidad como innovación en los lenguajes escénicos o vinculación y revisión de tradiciones estéticas, relación con los contextos sociopolíticos y territoriales, como veíamos antes, pero nos parece que aquí hay un núcleo en particular en relación con los fondos que tienen que ver con creación, como las residencias, por ejemplo, o creación escénica, o creación y producción, donde es preciso todavía insistir y tratar de llegar a algún elemento que nos permita evaluar el impacto que tiene eh, la inversión que hace el Estado en estos fondos en términos del desarrollo de los lenguajes estéticos y artísticos, ¿ya? Sobre el criterio de impacto, discutimos mucho en relación con la necesidad de mantenerlo o eliminarlo. El impacto es algo que se mide generalmente a largo plazo, a diferencia de los resultados de un proyecto. Y en ese sentido, lo que recogimos es más bien eliminar la idea de impacto que en este momento está asociada en algunos fondos a difusión,
em, y movernos en propuestas que nos permitan establecer un modelo futuro de medición de impacto cuando esto se haya instalado mejor conceptualmente, ¿ya? Y finalmente, fortalecer el ítem del glosario, que es algo en lo cual está trabajando permanentemente el Consejo y la Secretaría. Respecto de las exigencias y recursos, mayor flexibilidad a los topes del presupuesto considerando las características de la producción y fijar parámetros de honorario. Esto lo hemos discutido muchísimo. Es bien complicado de implementar. Esperamos que con toda la discusión que se está produciendo en el Estado y en el Ministerio respecto de trabajo justo, podamos avanzar en este sentido, pero de todas maneras quisimos dejarlo como una necesidad que aparece fuertemente en el sector para evitar la precarización de todo el sistema. La próxima, por favor. Después, eficiencia en el proceso de postulación, que fue algo que ya mencionó María Luisa. Operacionalizar las variables de evaluación, definir la información requerida, fortalecer los mecanismos de apoyo, eliminar la exigencia de documentación que finalmente no es evaluada. La próxima. Ahí estamos. Ah, estupendo. Yo iba corriendo, estamos justo a las 9:30. Em, eh, Como les decía, muchos de los elementos que hemos estado presentando aquí en las propuestas y en el documento que van a poder leer más adelante y que va a quedar disponible, em, hay más detalles respecto de cada... Ah, había una más, estrategias de continuidad, perdón. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba de Canadá sobre el concatenamiento de fuentes de financiamiento. De alguna manera, y lo hemos hablado con Susana, que nos va a poder comentar eso probablemente después, em, la Secretaría Ejecutiva y la estructura de los fondos tiene un diseño que va siguiendo la cadena de valor. Y en ese sentido, se espera que los fondos que están dedicados a creación, como residencia o creación escénica, después puedan avanzar en esa cadena hacia creación y producción. Pero nos parece que, por las conversaciones que hemos tenido, nos parece que la Secretaría Ejecutiva tiene una claridad respecto de esa cadena que no es tan evidente para el sector cuando postula. Entonces, que probablemente haya un trabajo todavía de comunicación de este sistema de concatenación para que sea más eficiente la estrategia de continuidad. Y después tendríamos los incentivos también para, de los montajes financiados por el MINCAP para ciertos espacios que tienen financiamiento también del Ministerio. ¿Estamos ahí, María Luisa? Esto. Y desafío y conclusiones. Existe un espacio de mejora y perfeccionamiento. Se ha estado trabajando fuertemente en esto. Em, Habría que evaluar si la dispersión que tenemos en este momento en la cantidad de fondos que existen es la mejor manera de abordarlo, particularmente en un escenario donde el presupuesto total no ha cambiado. Esperamos que el próximo año esto varíe, pero hasta el momento hemos tratado, hay una complejidad particular en artes escénicas que tiene que ver con el deseo de la descentralización combinado con el mandato de atender 6 disciplinas muy distintas. Entonces es distinto alguien que hace la situación de alguien que hace títeres en Coquimbo, de alguien que hace circo en la zona sur. Entonces, ¿cómo atendemos toda esa complejidad? Eh, Revisar, proponemos fundamentalmente el tema de criterios de selección y las exigencias de los fondos. Después habría una dificultad para garantizar ciertos parámetros. em, Dada su naturaleza subjetiva, pero subjetiva en el sentido de qué es aquello que valoramos. Eso es bien, bien específico, digamos. ¿Qué es lo que consideramos valioso? Que ahí es donde entra lo subjetivo. Entonces, ¿cómo podemos ser más específicos en la idea de calidad sin que eso incorpore un valor que es subjetivo?
Finalmente, el paradigma de presentación, lo hemos dicho, proponemos que se acerque todavía más y en ese sentido estamos trabajando de evaluar realmente el proceso y, como decía al comienzo de esta lámina, profundizar en las brechas territoriales y disciplinarias. La idea de este trabajo ha sido colaborar con el Consejo y con la Secretaría en levantar elementos que están bastante diagnosticados, pero tratar de producir algún apoyo en avanzar en el trabajo de los fondos, que es un trabajo bien complejo. Marcelo y yo estamos en el Consejo, Susana trabaja en la Secretaría. em, y pensábamos que era un aporte. Entonces, justamente la conversación de hoy día tiene que ver con que podamos continuar con recibir los comentarios también de María, em, para que esta conversación no se pierda. Como digo, eh, está trabajando la Secretaría del Consejo en el mandato que tiene en mejorar en este sentido, pero todavía nos parecía que podíamos ayudar desde la universidad y desde el Centro de Políticas Públicas en señalar algunos elementos relevantes. No me alargo más, ya me alargué de 5 minutos, así que dejo a Carmen que siga moderando, indicándonos cómo avanzamos. Muchas Muchas gracias, gracias. Milena y María Luisa. Creo que fue muy clarificador e interesante. Tenemos un público ahí interesado en el tema y que está activo en el chat. Así que hagan sus preguntas y yo creo que vamos a tener tiempo para retomarlas, al menos algunas. Lo que queremos ahora, y también en virtud de lo que ustedes mismos planteaban, esta también es una instancia de recibir feedback respecto de lo que se está planteando y de las propuestas. Entonces nos interesa mucho tener la opinión de los panelistas que nos acompañan. Le voy a dar entonces la palabra a Susana Tello. Ella es licenciada en Artes con mención teatral de la Universidad de Chile y actualmente se desempeña como directora estratégica del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y bueno, ella, como dijimos en un principio, está en reemplazo de Claudia Gutiérrez, pero sin duda puede darnos una visión muy interesante de lo que corresponde por parte del Estado. Así que adelante, Susana, muchas gracias. Tienes 8 minutos, te aviso cuando queden unos dos, ¿ya? Ya, muchas gracias, no te preocupes. Muchas gracias, Carmen. Solamente aclarar que el cargo que dijiste, ya no estoy en el Fondo Audiovisual, por eso estoy acá, porque trabajo en el Fondo de la Secretaría de Artes Escénicas. Estuve en el Fondo Audiovisual en todo caso, no es que sea falsa la información, fue mi anterior cargo acá en Mucho el mejor Ministerio. entonces. Muchas gracias, así que Gracias. ahora estoy acá. Bueno, un poco agradecer, por supuesto, este trabajo, agradecer a la Universidad Católica Milena, por supuesto, y a todo su equipo, a María Luisa. Por supuesto que es un aporte para nosotros todo este trabajo que han hecho. Muy interesante también esta comparación con otras propuestas, ¿verdad? Con otros fondos en otros lugares, que de repente uno no tiene ese escenario y no tiene tampoco la habilidad para buscarlo. Así es que muchísimas gracias también por eso. Bueno, respecto a, claro, los criterios, un poco para que hacer un contexto respecto a el marco en el cual nosotros trabajamos las convocatorias, es la ley 21.175, que es la ley de desarrollo y fomento de las artes escénicas. Y en esa ley, en su artículo, para ser súper concreta, en el artículo 32 del reglamento de la ley, ahí se establecen cuáles son los criterios que tienen que participar dentro del proceso de evaluación y selección de los proyectos. Es decir, ahí están incorporados por ley los criterios que tienen que evaluarse. Y está incorporado calidad y está incorporado impacto. Entonces están dentro de la ley. Por eso es interesante cómo se plantea esto, porque es una nueva mirada a lo mejor. No solo, o sea, el reglamento igual es más fácil de modificar que una ley, digamos. O sea, es algo que igual se puede revisar, se puede modificar, pero no es algo que sea permeable ahora como para la convocatoria que venga el próximo año. Pero sí podemos a lo mejor revisar cómo estamos entendiendo la calidad, o sea, el concepto de impacto y de calidad en el desarrollo de los procesos de selección y de evaluación, ¿verdad? Nosotros evaluamos la calidad de un proyecto desde el ministerio, de un proyecto. No se está evaluando la calidad de la finalización del proyecto.
Eso también a lo mejor es una complejidad, porque la ley mandata que la calidad se evalúa en el proceso de evaluación, no al final, no se evalúa el resultado. Eso, entonces, por eso se evalúa la calidad en ese momento. No obstante, aunque no aparezca en el reglamento, y como digo, igual es algo que se podría llegar a modificar, podríamos incluir a lo mejor algún proceso de evaluación final, también de calidad de los proyectos. Podría ser una forma tal vez también que se pudiese resolver desde ese lugar. Eh, Respecto al seguimiento de proyectos, yo entiendo, eso es algo que nosotros estamos trabajando también desde la Secretaría en este momento en la actualización de la política de artes escénicas. La política de artes escénicas que se crea antes de la ley. Entonces estamos en una actualización que viene un poco a equilibrar lo que la ley nos viene a mandatar con lo que la política, que en el fondo es como el mandato ciudadano, ¿verdad? De cómo nosotros las directrices un poco que tenemos que nosotros tomar para poder avanzar en la implementación de la ley también. Entonces estamos en ese momento, estamos trabajando harto en un momento como bien nutritivo de las escuchas un poco también del sector de las artes escénicas. Y en ese sentido también nos ha llegado mucho eso de que, claro, yo rindo mi proyecto y ahí chao y nadie se da cuenta si está bien, o sea, no tengo ese feedback de, oye, ¿y qué te pareció? ¿Qué le pareció al Estado lo que él financió? Como que eso también falta y nosotros sabemos que eso está súper al debe, pero también administrativamente el ministerio, como todos ya saben, tiene problemas de dotación, tiene problemas de carga laboral, sobre todo en la región metropolitana donde se concentra los fondos, se concentran los agentes culturales también que acceden a los fondos y que postulan a los fondos. También las postulaciones son más dentro de la región metropolitana. Entonces, eso, como que también sabemos que tenemos que avanzar hacia ese seguimiento, hacia ese acompañamiento, y en eso estamos también, como bien mencionaba Milena, nosotros como estamos en este proceso también de renovación de la política, hicimos un trabajo también el año pasado junto al Consejo de Escuchas Regionales, donde hicimos sesiones virtuales con todas las regiones, un poco para saber, oye, ¿qué les parece eso? Como les digo, como escuchar un poco para saber si estamos avanzando bien, si vamos en un camino, qué no estamos mirando, y en ese sentido también nos hacemos cargo de estas necesidades y en eso estamos tratando también de resolver cómo hacerlo respetando la ley, siguiendo la política. Y para este próximo año que tenemos este aumento presupuestario que fue aprobado, que fue un trabajo arduo acá desde el ministerio, en entregar informes, en hacer distintos escenarios de presupuesto para poder lograr este avance que había prometido el gobierno, y nosotros como Estado tenemos que entregar esa información, ¿verdad? Como funcionarios del Estado. Eh, Estamos muy también expectantes de cómo vamos a poder implementar también todas estas ideas que tenemos. Nosotros este año hicimos una propuesta que tiene que ver con este financiamiento de las compañías de trayectoria, que es una propuesta nueva porque es un fondo que se financia a 24 meses. Eh, entonces, las compañías pueden hacer que también es una forma nueva que estamos explorando, ¿verdad? De financiamiento, donde las compañías al menos no van a tener que postular durante 2 años. Para algunas compañías, por supuesto, no sabemos que no estamos abarcándolo todo, pero estamos empezando y por tanto estas compañías van a poder estar 2 años trabajando en procesos de creación, trabajando en residencias o en lo que ellos hayan decidido trabajar, ¿verdad? En su proyecto. Eso quisiera, no sé si estoy bien en el tiempo, pero eso un poco con Perfecto, respecto a lo que se estaba mencionando y eso quedó perfecto. disponible. Gracias, Susana. Luego tendremos alguna ronda más de preguntas y podemos seguir conversando. Me gustaría darle la palabra ahora a Marcelo Saavedra. Él es actor de la Escuela de Actuación para Teatro, Cine y Televisión PROCOM y de la Escuela de Teatro La Casa. Actualmente es secretario general en el Directorio Nacional del Sindicato Nacional de Actores y Actrices de Chile, SIDARTE, y es consejero del Consejo Nacional de Arte Escénica. Así que nos interesa conocer tu opinión, Marcelo. Ahí también tienes 8 minutos, te aviso cuando te quede un poco tiempo. Gracias. Ok, muchas gracias Carmen, hoy muchas gracias a todas y a todos quienes están presentes, quienes están siendo parte de esta instancia que mira que son necesarias, mira que son urgentes el generar espacios de reflexión eh,
frente a a temas tan importantes que tienen que ver justamente con las políticas públicas que proponen, que aportan, que apoyan en el desarrollo artístico y cultural de nuestro país. Eh, bueno, me gustaría ir como comentando algunas cosas sin ánimos como de ir repitiendo, pero sí ir quizás complementando eh, algunas ideas. Bueno, primero, siento que una de las grandes dificultades históricas, digo, dentro de las políticas públicas en nuestro país tiene que ver justamente con que cuesta entender las diferencias en términos geográficos, en términos económicos, en términos políticos de cada territorio. Lo comentaban hace un ratito también en un poco qué entendemos por nuestro territorio, que también es otra discusión grande. Digo que existen, claro, esa búsqueda para poder descubrir cuáles son las características geográficas y qué es lo que nuestro territorio requiere en términos artísticos y en términos culturales para que tenga justamente una idea de pertinencia e identidad territorial lo que estamos creando. Entonces, muchas veces, como nuestro país tiende a ser un país que centraliza todo, efectivamente se termina estandarizando justamente las creaciones para ir en búsqueda de recabar estos recursos. Y se va perdiendo justamente eso que dice relación con la identidad. Eh, yo provengo de una región, yo vivo en el territorio de la región de Coquimbo y, por nuestras labores, y creo que nos pasa a todas y a todos, nos toca recorrer el país y vamos justamente entendiendo esas diferencias, lo distinto que es crear, y bueno, recién también se comentaba, pero quisiera solamente como volver a recalcarlo, esto de crear en Magallanes es muy distinto a crear en Arica. Y puede ser la misma obra, puede ser el mismo autor, pero las necesidades, la pertinencia dentro del territorio hace que tenga que existir una identidad, pero muchas veces para poder generar o obtener el financiamiento tendemos a, insisto, un poco a estandarizar y y que va, digamos, en desmedro del proceso creativo. Ahora, otra característica, porque ya tenemos una característica que tiene que ver con la forma geográfica de nuestro país, que también hace muy difícil varias cosas. Otra cosa que aquí podemos estar quizá un poco eh, o se puede generar una discusión, pero creo que hay algo que está inserto en nuestro país que tiene que ver con la desconfianza. Y no hablo de con la desconfianza con el Estado, no hablo con la desconfianza en sí, que es una característica que está en toda y en todo, ¿no? Eh, Porque por eso justamente nos tenemos que enfrentar muchas veces a, a este conflicto de por qué me piden tantos documentos o por qué me piden tantas cosas. Claro, porque necesito asegurar que esto se haga. ¿Por qué tengo que poner tantas rejas en mi casa? Porque efectivamente debo cuidar que nadie ingrese a mi casa. ¿Por qué tengo que ponerle alarma al auto? Si no es mi auto, no voy a entrar. Pero efectivamente porque desconfío de que alguien pueda ingresar. Y creo que esos espacios justamente de desconfianza eh, es algo que también nos priva de iniciar un proceso también de creativo un poco más limpio, ¿no? De postular también de una forma mucho más limpia y mucho más espontánea. Eh, bueno, un poco las diferencias que tenían que ver con los territorios eh, y justamente esta desconfianza nos apunta a que necesitamos ir agregando una gran cantidad de antecedentes para que nuestro proyecto sea viable y podamos tener la certeza de que esto se va a hacer. Pero aquí hacemos también un llamado o hacemos una réplica desde las bases. O sea, un mejor proyecto redactado y formulado no garantiza una mejor creación artística, en verdad, justamente porque eh, nos vamos de alguna forma especializando
en la redacción y en la formulación de proyectos. Y vamos, nuestras creaciones, y por eso hablaba de estandarizar, nuestras creaciones se tienen que ir amoldando justamente a los márgenes que pone las fuentes de financiamiento, porque es ahí donde las vamos a ir a buscar. Entonces se va alejando de este proceso creativo un poco más puro, ¿no? El, este, claro, la creación, y bueno, un poco también por esto de que esto se va dando también la creación, como me voy adaptando y voy buscando esta idea de poder adaptarme a los procesos o a los instrumentos que hay para poder financiar. eh, los procesos de creación también tienen una fecha de caducidad, porque si creo una obra ahora, bueno, el otro año no voy a pensar en proyectar mi obra, sino que justamente voy a proponer una nueva creación. Y la obra, muchas veces las bodegas de las compañías están repletas de escenografías, de vestuarios financiados y que de pronto quedamos absolutamente eh, sin la continuidad de esa creación que puede ser súper valiosa porque se da en un contexto, se da en una etapa, se da en un territorio, pero que en búsqueda de conseguir financiamiento o buscar sostenerse, llegamos a justamente a no tener una continuidad. Ahora, a partir de Queda un eso, minuto, Marcelo. Dale. maravilloso, seré muy veloz. Justamente pensando en este último punto que tocaba, digo, quizás es interesante y siento que ya lo hemos conversado dentro del Consejo, eh, en más de alguna ocasión y siento que coincidimos que un proceso de creación y el financiamiento del proceso de creación después es interesante que pase a una nueva etapa, que deje de entrar al proceso de creación y pase a una etapa de circulación y que no tenga que estar constantemente creando a partir de cero. Así que, nada, sé que tengo 10.000 puntos acá, quisiera decirlo muchos, pero solo agradecer y estoy aquí también a disposición. A disposición. A veces soy muy pausado para hablar, ese es mi problema. Pude haber dicho muchas más cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, pero vas a tener ocasión después de hablar nuevamente y nos gustaría ahora darle la palabra a María Sepúlveda. María es psicóloga de la Universidad Central y actriz de la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen La Mancha y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Fundación Teatro Mil. Así que nos interesa mucho también saber tu opinión y tienes 8 minutos, te aviso cuando te quede poco tiempo. Adelante. ¿Estás muteada todavía, María? Sí, tienes que desmutear. Ahí sí. Nada, muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos que han dado a Milena, a María Luisa, a Pamela, a Pablo, a Gonzalo por este estudio, por esta investigación, por ponernos el foco en esto, que yo creo que es algo que siempre nos está dando vuelta. Eh, Me ha tocado a mí estar en distintos lugares, desde la postulación a fondos, desde la compañía, desde la gestión independiente y desde otros lugares también en términos de, me tocó ser parte de este Consejo de Artes Escénicas que se hizo el 2017 durante 2 años y participar también en la opinión a la política que se hizo de artes escénicas. Y siempre es interesante volver a mirar esto porque em, no es simple, no es simple lo que hacemos y cómo construimos este modelo. Me pasó que leyendo un poco el artículo y también mirando en perspectiva todo lo que se ha logrado, yo creo que es importante relevar lo que hemos logrado hasta ahora. Tenemos muchas cosas pendientes, tenemos mucho que mejorar, pero es importante que relevemos y también es interesante que cuando hacen el benchmark miramos otros países que no tienen que ver con la región Latinoamérica.
estamos muy avanzados en ese sentido, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Yo creo que es importante porque idiosincráticamente nosotros siempre como país miramos lo que nos falta. Y yo creo que es importante ver lo que se ha logrado y lo que han logrado las personas como Susana, como Claudia, que están dentro del ministerio y que han logrado articular distintas cosas desde incluso los años 90, cuando se gestó la política de fondos, digamos, ¿no? Em, bueno, dicho eso, yo creo que una de las cosas que para mí y es relevante es la simplificación, la simplicidad que tenemos que volver a tomar de los fondos. Hemos ido complejizando, y bien lo decía Marcelo, ¿cierto? ¿Cómo se postula? Lo dice también el estudio, ¿cómo vamos postulando? Tenemos que crear un universo del diseño vestuario, de la, de la, de la escenografía, de todo como si tuviéramos un proyecto terminado y nos olvidamos del proceso creativo. Y desde esa perspectiva creo que la palabra simplicidad es algo que nos tiene que acompañar, obviamente es dentro del marco legal vigente, como decía Susana, tenemos una norma, tenemos un reglamento, tenemos una ley que ampara todo esto, pero creo que la simplicidad tiene que ser un foco dentro de las mejoras que podemos realizar a estos fondos. Eso como un tema, el poder simplificar las cosas. Y ahí me voy a tomar, tuve la experiencia de trabajar en la dirección ejecutiva de una gran corporación que trabaja con fondos de innovación y fondos para emprendedores de todo tipo, que fue Santiago Innova. Y me tocó mucho trabajar con muchos fondos, o sea, con fondos de 21.000 millones de pesos al año en términos en la pandemia, de fondos Cercotec y de fondos Corfo. Y pude visualizar lo diferente que es el tratamiento que hacemos en el Ministerio de las Culturas respecto al trabajo de los fondos desde la postulación hasta el seguimiento y el cierre de los proyectos. Y yo creo que esa trazabilidad que podemos hacer con otros ministerios de nuestro país, quizás puede ser interesante poder mirar y comparar. Cuando hablamos de la cadena de valor que hablaba Susana y que hablaba Milena también, que no se entiende mucho hacia el sector, es decir, cómo los artistas sabemos en qué parte de la cadena de valor nos encontramos, si somos amateur o vamos avanzando, tenemos trayectoria. Creo que se han hecho esfuerzos en ese sentido y que este mismo fondo de trayectoria lo hizo fuertemente, ahora último y antes también, que está esto de la creación y producción, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando uno mira los fondos Cercotec, los fondos Corfo, tú tienes los capital semilla, tienes, no sé, por los capital, los app, digamos, o los ground, ahora le cambié los nombres medios gringos, pero en el fondo es como que está muy sistematizado en qué parte tú estás. Y es muy práctico. Tienes ventas, no tienes ventas, cuántas ventas tienes al año, tienes el producto mínimo viable, no tienes el producto mínimo viable. Y eso es muy práctico, es como que si uno podría hacer una rúbrica desde una cosa más de lo que hemos logrado como artistas hasta el momento, quizás de los años. Quizás es muy práctico ponerlo así, pero creo que nos podría ayudar a dimensionar en qué etapa de la fase de creativa, de trayectoria estamos, ¿no? ¿Cómo poder estandarizar eso para que tanto el ministerio, tanto lo que hacen los fondos como lo que evalúan los fondos y tanto los que postulan podemos entender en qué parte de esa cadena de valor estamos implicados, y qué tenemos que hacer, cuál es el camino y cuál es la ruta? Porque eso es algo muy interesante que tiene, por ejemplo, Cercotec a través de los centros de negocio, que es un modelo que se instauró en donde los emprendedores tienen una ruta,
que es más comercial, pero que de alguna manera uno puede definir un camino, una médula donde tú puedes tener un recorrido, ¿no? Y que tú puedes observar lo que ha logrado, por ejemplo, no sé, la compañía de la Pato Gallina hasta ahora y cómo fue el camino desde el inicio hasta ahora y que hay cosas comunes entre todos esos caminos, ¿no? Artísticos, Te cosas queda un locales. minuto, María, para que vayas. Oh, ya. Bueno, yo creo que otra cosa que no quiero dejar de decir es que tiene que ver con el seguimiento y el impacto, perdón, y el seguimiento y la medición. Yo creo que es muy interesante lo que hablaba sobre la autoevaluación. Yo creo que hay mecanismos innovadores hoy día que podemos incorporar para que tengamos autoevaluaciones que sean autoadministrables en el sentido de que nos arrojen datos rápidamente para que el ministerio pueda analizar esos datos y que hoy día hay muchas herramientas innovadoras en la web donde uno puede encontrar encuestas muy sencillas, vuelvo siempre a la simplicidad, para que uno pueda como ir tomando eso y pudiendo tener más data, ¿no? Y por otro lado, vuelvo al modelo de Cercotec y de Corfo, porque es muy interesante, perdón, que el ministerio tiene una pana muy grande en términos del seguimiento, incluso administrativo y de rendiciones, ¿no? Proyectos de 5 años atrás todavía no están cerrados. Es muy complejo eso. Y hay una cosa que yo no sé si en el marco legal del ministerio se podría llegar a hacer, Susana, pero que es que Cercotec y Corfo en muchos de los fondos lo que hace es una operación y busca operadores que en el fondo te administran el proyecto junto con los emprendedores, que en este caso serían los artistas, desde la adjudicación hasta el cierre del proyecto y ayudan en todo ese proceso y lo cierran. Y en el fondo el problema finalmente va a ser del operador más que del ministerio. Creo que quizás en algún futuro se podría probar ese tipo de cosas, ya que no tenemos tantas personas dentro del ministerio, creo que sería interesante mirar ese modelo. Bueno, ya me pasé demasiado, perdón, muchas gracias y seguiría hablando como Marcelo, gracias. Creo que todos tienen muchas ganas de hablar, me parece que muy interesante lo que está pasando y creo que es parte como de la esencia de lo que hacemos, de que la academia pueda mirar estos procesos y desde fuera proponer algo. Así que me gustaría darle la palabra a Milena y María Luisa, a ver si pueden como quizás recoger algunas de las cosas que se dijeron o comentar y luego un par de preguntas para cada uno para que puedan terminar su idea que quedaron pendientes. Sí, muchas gracias. ¿Parto yo, María Luisa? Em, yo creo que Susana apuntó a una cuestión que es esencial, que tiene que ver con lo que dice la ley respecto de calidad de impacto y cómo eso se traduce en que en el fondo, diga lo que diga la ley, estamos entendiendo calidad de dos maneras. Una tiene que ver con la calidad del proceso de la postulación como formulación de proyecto, pero no podemos dejar de pensar en la calidad intrínseca de la creación. Entonces ahí yo creo que no estamos dispuestos a renunciar, ni el ministerio, ni los agentes, ni nadie, a la calidad artística, eh, independiente de que en un punto lo que estrictamente se evalúa es la calidad del proyecto. Y ahí creo que nos falta más transparencia y tomar decisiones, porque lo que ocurre en los formularios muchas veces es que estamos midiendo la calidad del proyecto en la coherencia, en un primer criterio de evaluación, y después en calidad que se vuelve a repetir bajo otra glosa, bajo otro criterio. Repetimos la idea de coherencia, pero más asociada a la calidad intrínseca artística. Entonces, em, y esto tiene que ver con otra pregunta que había, si con impacto dejamos, o sea, si lo que estamos proponiendo al eliminar impacto es que no se evalúe la difusión. El problema no es que no se evalúe el plan de difusión. Yo estoy de acuerdo en que haya un plan de difusión. El problema es que en la categoría impacto lo que evaluemos es plan de difusión. Entonces, hay una lógica de los criterios. Yo hice una cosa muy divertida,
que no había cómo compartirla en el artículo porque es muy difícil de ver, que es una planilla Excel con todos los criterios de evaluación de todos los fondos que hay ahora en arte escénica, y la dispersión es enorme, y la definición de impacto territorial, por ejemplo, cambia según los fondos. Eh, Ocurre también que estamos teniendo cada vez más criterios para los fondos más nuevos. Tiene que ver con lo que decía María sobre la simplificación. Entonces, eh, yo creo que no creo que tengamos que salirnos de la ley en términos de decir no vamos a medir más calidad ni vamos a medir impacto, sino más bien operativizar las dos cosas y ser muy claros y claras entre el nombre que le damos al criterio y los descriptores que usamos para eso. Lo otro que se ve en esa grilla es que coherencia, pertinencia y calidad son palabras que se usan como sinónimos y que se refieren a unas a otras. Definimos coherencia como pertinencia y pertinencia como coherencia, como si fueran. Entonces, ese sistema de los criterios todavía requiere un ajuste y una mirada como más sistémica, que creo que es importante, que es difícil, pero creo que es gran parte de lo que confunde en la postulación. Em, y respecto de impacto, o sea, eh, yo voy a dar una opinión súper personal aquí y desde lo vimos también en algunas de las instancias internacionales. eh, Creo que deberíamos avanzar en términos de la calidad intrínseca a que las personas que postulan sean más explícitas en cuál es el aporte que está haciendo el proyecto al desarrollo disciplinar y cómo se garantiza que eso ocurra en el proceso, ¿ya? Y poder tener un sistema de seguimiento de ese tipo de cosas. El problema, creo que es un tremendo problema no tener seguimiento, porque en el fondo, como mencionaba Susana al comienzo, lo que estamos viendo es la foto inicial y el proyecto, pero tenemos el deseo de saber qué pasa con eso. Tenemos también la necesidad porque estamos invirtiendo en cultura. Eh, pero no tenemos los sistemas de seguimiento posteriores, por las razones que sean. Entonces ahí es donde, como mencionaba María también, habría posibilidad de empezar, y creo que en la dirección de lo autorreflexivo y autodeclarativo, una de las cosas que proponemos es que haya una etapa próximamente de invitar a quienes se ganan fondos a entregar más información respecto del éxito o fracaso del proceso, de los resultados que se obtuvieron, con la idea de ir construyendo en un corto plazo estas métricas. Métricas no tenemos ni de seguimiento, tenemos súper pocos datos, tenemos muy pocos datos, por ejemplo, de lo que hablaba Marcelo de los territorios. Una pregunta que nos hacemos permanentemente es con qué datos alguien defiende que el proyecto es relevante para el territorio. Entonces, tenemos que pasar, creo, avanzar a una cultura de la confianza. Si el Ministerio de Cultura tiene atrasado la, la evacuación de los informes sobre los informes, no se imaginan lo que está pasando en ciencia. O sea, los ministerios nuevos, justamente porque partimos de una lógica de desconfianza, están con un tremendo problema y con un gasto de recursos impresionante justamente en fiscalizar. Entonces, ahí hay una tarea, yo creo que bien a largo plazo, como un cambio cultural en relación a tomar responsabilidad sobre lo que proponemos en los proyectos con mayor claridad, pero también a que estamos funcionando con fondos que son del Estado, en los cuales todos estamos entregando recursos de nuestros propios impuestos, eh, y que hay que ser muy honestos en la gestión de eso, digamos. Pero es un camino, digamos. Yo creo que en ese sentido, y escuchándolas, agradezco mucho los comentarios, tenemos que hacer una distinción en el artículo entre
lo que se podría lograr respecto de las propuestas a corto, mediano y a largo plazo. Creo que esa distinción también es bien relevante. ¿Mm? No sé, María Luisa, si quieres, me tomé la palabra, si quieres comentar No, algo más. perfecto. Solo como plantear de que creo que en este momento estamos como en una coyuntura interesante también, que es que la ley de arte escénica es relativamente nueva. Eso abre como que tiene toda la tradición de los fondos anteriores y que por lo tanto hay como un conocimiento enorme que ha ido puliendo y como recalcaban todas las partes también, o sea, ha habido como un avance enorme quizás en el perfeccionamiento de cómo se postula y que también está una coyuntura interesante porque yo creo que hay bastante consenso desde el ministerio y desde las personas del sector en elementos en los cuales se podría profundizar. Y eso como que da buen pie para que se puedan hacer quizás cambios que, aunque sean pequeños, puedan ir como en la línea de construir instrumentos que sean pertinentes, simples, como decía la María también, y que es un desafío enorme, ¿cierto? Que es como ir perfeccionando como para pedir las cosas que te permiten efectivamente visualizar cómo va a ser un proyecto que está en el papel, al mismo tiempo que no duplica esfuerzos y que es accesible para las personas. Y también en una oportunidad como que creo que también es algo interesante que salió acá, que es que para encontrar nosotros el foco del proyecto, que era creación, tomando el fondo de creación y producción, también surge la duda de cómo el financiamiento va siendo pertinente para las distintas etapas en las cuales que involucra la realización de un proyecto como una obra de teatro, por ejemplo, que termina en algo, o sea, y cómo uno también podría como diversificar, a pesar de que existe mucha diversidad de fondos, como diversificar el tipo de financiamiento como para que sea adecuado para esos momentos y que eso permita ciertas libertades distintas o criterios de evaluación que puedan adaptarse hacia lo que yo espero que se consiga con ese financiamiento. Y que ahí viene un poco la duda de por qué a un proyecto de creación le pedimos que tenga como un resultado esperado, que también es algo que está súper como internalizado, pero que puede ser una buena forma de pensarlo. Como yo dejo esas libertades y quizá en otra instancia le pido que tenga los elementos más concretos cuando ya llegue la hora de montarlo o de presentarlo, etcétera. Como, creo que hay un muy buen pie como para poder ir profundizando en toda la experiencia que ya se ha recogido y poder ir avanzando también en hacer pequeños cambios que puedan aportar como a la simplicidad del sistema y a la pertinencia. Muchas gracias, Milena y María Luisa. Quiero darle la palabra a Susana. Creo que todas han apelado un poco a lo que se está haciendo ahí. Me parece interesante el concepto de simplicidad, que creo que está implícito en todo, de que este proceso sea más fácil, pero a la vez resguardando los recursos del Estado, que sin duda es algo importante. Entonces, no sé, Susana, si nos puedes contar también lo que decía María, si es que estos ejemplos de fondos que existen en otros sectores del Estado que quizás ya tienen incorporados ciertos parámetros e indicadores pueden ser aplicables. No sé, cuéntanos un poco cómo lo ven ustedes y si se está trabajando en algo así. Bueno, sí, estamos todo el rato revisando. De hecho, todos los años nosotros hacemos revisión de las bases de convocatoria, nos juntamos con los sectores pertinentes respecto a las líneas de convocatoria, con los consejeros. Los consejeros tienen comisión por fondo, por línea, o sea, es un trabajo que se hace permanentemente de la revisión y la comparación y, como te digo, hasta lo que nos permite la ley. Eso quiero explicar un poco. Primero quiero decir que el Fondo de Artes Escénicas es un programa social. Es decir, nosotros tenemos que reportarle al Ministerio de Desarrollo Social nuestros beneficiarios con metas de producción. Todo es muy cuantitativo, pero es el reporte que nosotros tenemos que hacer y son nuestros beneficiarios los agentes culturales. Ese es nuestro beneficiario, no es la ciudadanía, no son los públicos, como en otros departamentos. El Departamento de Fomento y en general las leyes sectoriales de fomento son, el foco es los agentes culturales. Eso. Y un poco también decir a María Luisa que la ley 21.175 de artes escénicas es súper parecida a la ley de audiovisual que es del 2005. Entonces ahí creo que no hubo tanto avance como se esperaría respecto al aprendizaje de los otros fondos, porque de hecho la ley de artes escénicas nos permite solo dos formas de financiamiento, solo dos. En cambio, la ley del audiovisual tiene otras posibilidades que le dejan más libertad a los consejos sectoriales a determinar ciertos programas estratégicos, le dan más libertad. En cambio, nuestra ley es mucho menos permisiva en ese sentido
también en el resguardo de los fondos públicos, se entiende que tiene que ver con eso, pero solo nos permite dos formas de financiamiento. Una es concurso y la otra es convocatoria, o sea, es asignación directa vía postulación, es decir, también una convocatoria, también un concurso, pero sí nos permite, y eso es lo que estamos trabajando con el Consejo, de qué manera podemos nosotros estratégicamente abordar la asignación directa como nos plantea la ley. Y en eso hemos estado haciendo, por ejemplo, un programa, como mencionaba, el de residencias internacionales, que se hizo un proceso distinto, se hizo a través de un pitching, donde los mismos postulantes que quedaron seleccionados dentro de un determinado puntaje pudieron acceder a presentar sus proyectos directamente al Consejo de Arte Escénica. Entonces, eso también es una forma que estamos tratando de ir resolviendo este problema de la postulación, ¿verdad? Esto que nos deja la ley. Eh, respecto al abordaje de las políticas públicas y también otras formas que tenemos de abordar la creación, ¿verdad? Tiene que ver, por ejemplo, con la Muestra Nacional de Dramaturgia y los encuentros coreográficos, que si bien también es una convocatoria, tiene otra forma de ser concurso, ¿verdad? Porque es un premio que se le entrega a 5 dramaturgos y a 5 coreógrafos, ¿verdad? Para que puedan hacer su proceso creativo. Ahí nos espera un resultado. O sea, los dramaturgos se ganan su premio, ¿verdad?, por su dramaturgia y luego la obra es montada, como se hizo ahora este año que estamos terminando exitosamente con la muestra de dramaturgia. Eh, Se hicieron, por ejemplo, 2 versiones de un mismo texto, pero no necesariamente es un texto que tiene que estar resuelto, acabado o un montaje, digo, el texto sí, pero no un montaje. Entonces también ahí se está trabajando en un proceso creativo. Y estamos avanzando en eso, porque como decía Milena, la ley de artes escénicas incluye 6 disciplinas, muy diversas, muy exigentes todas, que son el teatro, el circo, la danza, la ópera, titiriteros y narración oral. Es decir, muy diversa. Entonces ahora estamos trabajando en implementar la, este fomento disciplinar, ¿verdad?, en las otras disciplinas y también generar estos procesos creativos también dentro de sus diversidades, porque dentro del teatro también hay diversidades, tenemos teatro musical, teatro de son, teatro de calle, o sea, hay tanta diversidad, tanto dentro de la misma ley, dentro de las mismas disciplinas, entonces... nada, es un trabajo que estamos tratando de complementarnos con el Consejo, por supuesto, que son quienes nos traen toda esta frescura, ¿verdad?, de las organizaciones civiles. Y eso, no sé si se me está quedando algo, si que tenía eso es lo que tenía un poco anotado y era lo... Ah, sí, bueno, nosotros sí tenemos indicadores, nosotros tenemos indicadores. Nosotros estructuramos el presupuesto, el fondo lo estructuramos en 5 componentes. El componente uno, que es el de formación especializada. El componente 2 es creación y producción. El componente 3 es exhibición y circulación. El componente 4 es difusión y mediación. Y el componente 5 es puesta en valor. Y ahí nosotros consideramos que de alguna forma estamos completando un poco la cadena de valor de las artes escénicas, como por etapas. Primero la formalización, o sea, la formación, luego la creación, luego la exhibición y circulación, luego la difusión, ¿verdad? Y luego la puesta en valor. ¿Cómo nos hacemos cargo luego de este resultado? ¿Cómo lo vamos también haciendo memoria, ¿verdad? Lo que decía Marcelo, las obras que quedan ahí, que se quedan ahí tantas. Bueno, eso también es algo que se tiene que el Estado también se tiene que hacer cargo y por eso estamos planteando dentro de iniciar un plan de archivos también dentro del ministerio, un plan de archivo de artes escénicas, que es algo que se viene trabajando, que también está dentro de la política anterior, también está dentro de la actualización de la nueva política. Pero bueno, nosotros tenemos que reportar estos componentes al Ministerio de Desarrollo Social, es decir, tenemos que reportar, eh, tenemos indicadores que, por ejemplo, dicen cuántas personas que han postulado al fondo se lo han ganado por segunda vez, por ejemplo. Son indicadores que nosotros tenemos que revisar, tenemos que, pero claramente no hay un seguimiento tampoco a la calidad de esos proyectos. Si hay un seguimiento a la distribución regional, eso lo tenemos y de hecho la ley nos mandata a que al menos el 40% del fondo esté destinado a regiones y nosotros estamos más o menos en un 58% destinado, se está en el fondo repartiendo en regiones. Y eso, bueno, quedo disponible para cualquier pregunta por el chat, pero es harta información que compartir. Muchas gracias, Susana. Me gustaría preguntarle a Marcelo,
un poco volviendo sobre el tema de la calidad, ¿qué cambios consideras que pueden ser buenos o esenciales en los criterios de evaluación y en los procesos de postulación para garantizar que estos fondos promuevan efectivamente la calidad y no se limiten a aspectos técnicos de gestión, que es un poco lo que hemos estado hablando? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Creo que eh, hay un ejemplo que aparece en el informe que me parece súper interesante, que tiene que ver con la experiencia canadiense, eh, y que tiene que ver justo con esto con esta idea de voy pasando de alguna forma etapas también. Me puedo adjudicar un fondo con un fondo más pequeño, y eso de alguna forma también va dando evidencia del trabajo, se va definiendo una línea de trabajo, y dejo de estar de alguna forma eh, creando o buscando la alternativa de generar mi propio empleo, digamos, más allá de ir en búsqueda de una creación. Siento que eso puede ser una buena idea. Ahora, eh, vuelvo al concepto siempre que tiene que ver con lo territorial. Creo que, y con las características de las regiones. Ahora, ¿cómo se puede llegar a definir cuál es la característica de la región? Siento que es un trabajo justamente que se debe hacer en la región, ¿no? Al interior, el trabajo quizás un poco más interconsejos, que puede ser una súper buena idea, digamos, ¿no? Empezar a vincularse con los consejos regionales, empezar a vincularse con las organizaciones en vías de generar una, un- una idea de identidad territorial, más allá de lo que nos propone, eh, digamos, las instituciones un poco más establecidas del Estado, sino que un poco cómo yo me autodefino, ¿no? Como habitante o de la región de Atacama o de la región de la Araucanía. Y a partir de eso se va generando una propuesta estética también, una idea particular, una propuesta artística que diferencia. Por eso, y por todo lo antes expuesto, digo que es súper relevante ir en vías. Sé que no se hace tan fácil, justo por lo que decía Susana, que tiene que ver con la falta de dotación, que hay muchos elementos que se deben ir construyendo, pero la regionalización de los recursos creo que es una necesidad justamente para que en el propio territorio se pueda decidir un poco qué es y cómo estamos creando, ¿no? Y cómo estamos creando. Y antes de terminar, para no extenderme demasiado, sí quería responder un poco en relación a qué me refería yo con la desconfianza, que es un punto súper importante. Cuando hablo de desconfianza, no necesariamente pienso en algo negativo, ¿ah? Porque la desconfianza, claro, tendemos a vincularlo con algo negativo, ¿cierto? Desconfío de alguien, eso es malo, pero, o confío en alguien y eso es bueno. No necesariamente, finalmente, si yo conozco a alguien, no voy a confiar de inmediato, digamos, ¿no? Entonces, cuando planteaba esto de la desconfianza, creo que por parte de la sociedad civil, también en algún minuto desconfío de si se está evaluando de buena forma mi proyecto, desconfío si los fondos van a ser distribuidos de forma equitativa en todo el sector, o desde el Estado también desconfío de que el proyecto se vaya a hacer tal cual se plantea, o necesito solicitar muchas evidencias, que no me parece mal, por supuesto que no me parece mal, que está bueno que se haga. Ahora, esas mismas evidencias se puede ir simplificando la forma de pedirlas, de solicitarlas, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con las cartas de solicitud de espacios, ¿no? Que es una locura porque no digo que es una locura solicitarla, pero sí digo que es una locura ese momento en que estás postulando y empiezas a buscar los centros culturales, los espacios culturales, para poder solicitar una carta que avale que yo voy a presentar mi trabajo en ese espacio. Pero ese espacio no conoce la obra terminada. Ese espacio no conoce las características de la obra.
eh, y ese espacio ni siquiera sabe si ese día o va a poder efectivamente hacerlo, pero yo necesito ese documento que vaya como material adjunto a mi postulación. Entonces, creo que quizás esas instancias podrían ser un poco más abiertas y poder dedicarnos más al proceso de creación, a preocuparnos más de la calidad artística, que adjuntar una cantidad enorme de documentos que finalmente después no vamos a utilizar o nos vamos a ver obligados a presentar en este espacio con ciertas características que quizás mi obra en el proceso de creación va a ir hacia otro lado, digamos. Quizás va a necesitar otras características y otro espacio. Eh, la simplificación de lo administrativo puede quizás ayudar a levantar justamente el proceso artístico de calidad, ¿no? De los trabajos. Eso por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. María, también me gustaría preguntarte a ti respecto de un poco de lo que mencionabas, pero con esa experiencia que tú tienes de otros espacios donde hay fondos concursables, etcétera, quizás qué mecanismos o qué herramientas se podrían utilizar para garantizar que los presupuestos sean más flexibles, o sean asignados de una manera más flexible que permitan adaptarse mejor quizá a las características de cada iniciativa o que tengan esa adaptación también a nivel territorial, etcétera. Eh, sí, yo creo que, a ver, ¿cómo adaptarse mejor? En el sentido de que, bueno, yo creo que, las realidades locales hay que tomarlas, como decía Marcelo, fuertemente, y es muy distinto crear en la ruralidad, es muy distinto crear en la RM donde se concentra todo. Em, pero, por ejemplo, y tomando el tema del Ministerio del Desarrollo Social, que yo creo que una de las cosas que a mí también me tocó trabajar es en FOSIS, que es justamente del Ministerio de Desarrollo Social y que también tiene este modelo de este outsourcing que hacen como con la operación de un otro que ayuda a garantizar que todo el proceso que uno postula, ya sea creativo, se vaya cumpliendo en términos de lo que de lo que se postuló y lo que se quiere garantizar con ese proceso. Eh, pero una de las cosas importantes es, vuelvo a la simplificación, que un poco lo que decía el Marcelo, la simplificación administrativa. Estos fondos de otros lugares no te piden jamás ¿cómo se llama? Una cotización en la postulación. Después, cuando tú estás ahí operando el fondo, tenés que presentar tres cotizaciones y se elige en conjunto cuál se toma, ¿ya? El operador que tiene un ejecutivo a cargo de eso elige en conjunto cuál se toma, que debería ser la más económica. Pero cuando tú postulas al fondo, tú mandas su presupuesto. Y bueno, todos tienen este sistema que ahora entiendo que para los fondos también lo incorporaron, que es el CISRE, que es un sistema más global, ¿cierto? O un sistema al menos online de rendición, y que además es mucho más complejo en términos de rendición que los fondos del Ministerio de Cultura, porque una vez que tú, o sea, se simplifica la postulación, pero no se simplifica la ejecución, porque ya una vez que tú tienes los recursos, tienes que garantizar que lo que prometiste que ibas a hacer, lo haces, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, entonces, al simplificar, lo que tú simplificas es la postulación y la cantidad de información, de documentación que tienes que presentar en ese momento, sino que las vas haciendo en etapas más avanzadas. Y vas con un acompañamiento, sobre todo cuando son etapas mucho más tempranas, ¿no? De emprendimiento temprano. Y eso de alguna manera ayuda a que cuando yo trabajo con líneas como de estos son emprendimientos tempranos, estos son semilla más desarrollados, ¿cierto? Están en, en escalamiento, que es otro lenguaje completamente diferente y no lo quiero juntar, pero sí es una experiencia que es interesante mirar, ¿te fijas?
tú vas con acompañamientos diferentes, porque por supuesto una compañía de trayectoria que tiene un productor a cargo, en donde está la postulación, que sabe hacerlo de alguna manera, no necesita el acompañamiento que necesita un otro. Y yo creo que ahí la temática de la confianza que mencionaba Marcelo también es importante en el sentido de que, claro, la postulación se alude a una confianza, hay varias cosas, pero después cuando ya estás en la ejecución, lo que decía es que la- la rendición te pide la trazabilidad, cosa que Fondar por lo menos, o bueno, el Fondo de Artes Escénicas no te pide necesariamente. O sea, si tú hiciste la transferencia a esa persona, tienes que poner el comprobante de esa transferencia y muchas verificadores más. Eh, pero yo creo que es interesante mirar, sobre todo en el proceso de postulación y de la formulación del proyecto, cómo podemos simplificar, poder entender las etapas de desarrollo de cada uno de estos beneficiarios que dice Susana, son beneficiarios sociales. Entonces, ahí hay un punto importante en la perspectiva que vemos las bases y que medimos el impacto, porque el impacto no debería estar medido por el público, que es justamente, sino por cómo beneficio al artista para que pueda seguir creando, para que pueda aportar al desarrollo cultural de nuestro país. Entonces, ahí hay un punto que me alumbró la Susana, porque ¿por qué ponemos el impacto en el público? Si lo que nos interesa a nosotros, cuando nosotros entregamos un fósil, no nos interesa qué pasa con el pan que hizo la señora, si no nos interesa cómo esa señora o cómo le llegó a los clientes que logró vender la señora, sino cómo esa señora pudo pasar de una manufactura muy casera a tener la resolución sanitaria para poder agrandar su negocio y mantener a su familia. Estoy haciendo una cosa, no nos interesa el resto. Entonces, es un punto importante de cómo medimos el impacto, porque el impacto tiene que estar puesto en nuestro beneficiario directo, que es un tema social, es un tema, o sea, cómo yo ayudo a esta persona a aportar creativamente, a desarrollar y aportar creativamente y culturalmente al país, que es el propósito del Ministerio de las Culturas, digamos, ¿no? Eso, muchas gracias, María. Estamos en el tiempo ya pasados casi. Le quiero dar la palabra a Susana ya para ir cerrando, quizás el último Ok. comentario. Solamente Adelante. quiero precisar que ya no pedimos cotizaciones. Eso ya es un avance. Hace un tiempo que ya no se piden cotizaciones en la postulación. Pero Y igual están respecto, como puestas ahí, como que igual hay que ponerlas, como tenéis más puntajes si las poní, ¿o no? no, no, ¿No? Ah, no, ya, no, ya, no es una solicitud. Y ya. respecto, estamos evaluando, por supuesto, como les decía, con este aumento presupuestario, la posibilidad de externalizar este acompañamiento de los convenios, porque como no podemos, porque además nosotros por ley tenemos una posibilidad de un monto fijo y de una cantidad de personas fijas para poder contratar. Entonces, por eso administrativamente es más complejo, pero eso también tiene una complejidad que las personas no van a, nosotros como funcionarios públicos, cuando fiscalizamos, cuando revisamos y hacemos supervisión de un proyecto, tenemos responsabilidad administrativa respecto a ese proyecto. Es decir, si nosotros, no sé, revisamos una actividad y decimos que se hizo o no se hizo, después puede venir la Contraloría y yo, como funcionario público, estoy en ese proceso y me hacen un sumario y no tengo idea. Entonces, solamente eso, como aclarar que no es tan fácil como, ¿y por qué no contratan? Sino que es un proceso que hay que revisar, hay que ver cómo es, hasta dónde realmente acompaña, ayuda o finalmente, porque son personas que no conocen los procesos, entonces también los funcionarios mismos somos quienes tenemos que enseñarle a esa persona a cómo es el proceso. O sea, por eso digo, es algo que se está revisando que por supuesto lo tenemos en vista, así que nada, estamos súper Muchas en esa gracias. línea. Eso. Genial. Muchas gracias, Marcelo. Muy cortito, ya estamos pasados en el tiempo y sé que este tema da para mucho. 47 segundos, incluso menos, incluso menos. No, solamente decir que, o sea, no me podía quedar sin decir esto, que tiene que ver el, con que es tan complejo darnos cuenta que no podemos, que no puede suceder que en Chile se dude la importancia del presupuesto de cultura. Eso es algo que no podría suceder, digamos. Eso, y era importante señalarlo, eso por un punto. Y otro, que el aumento del presupuesto eh,
porque me refiero un poco a esto, a la discusión, ¿no? Que se dio hace muy poquito y que por fin se logró conseguir este presupuesto, pero que se dude es súper complejo. Y lo último es justamente la importancia del aumento del presupuesto. ¿Por qué? Porque efectivamente si nos vamos a la ley 21.175, la ley plantea 12 puntos, por ejemplo, que son clave en el artículo 8, que dice en qué se debe financiar de alguna forma, ¿no? Pero si nos damos cuenta, son tantos puntos y la cantidad de presupuesto es tan poco, y digo, es tan poco que finalmente vemos a un ministerio sobrepasado, tratando de generar, vemos a consejos también con muchas ganas de generar, pero si no, cuando hay falta de financiamiento, la demanda insatisfecha aumenta y justamente el nivel de frustración aumenta también en el sector. Así que solamente quería decir eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, vamos cerrando. Le doy las gracias a todos, Marcelo, María, Susana y a Milena y María Luisa. Este estudio que presentaron hoy va a estar disponible a partir de abril en el libro que entregaremos junto con los otros proyectos del concurso de políticas públicas, pero el video de este seminario y la presentación que hizo Milena y María Luisa estará disponible a partir de mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, políticaspublicas.uc.cl. Así que muchas gracias a todos y ojalá tengamos otra instancia para seguir conversando. Que estén muy bien y que tengan un buen día. Muchas gracias a Gracias a todos. ustedes. Chao, Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias gracias por por los venir. comentarios. gracias.